A ver. Hágase la paz. Y la paz se hizo. Muchas gracias, buenos días otra vez. Me corresponde el inmenso honor de presentarles a la persona que va a hacer la conferencia inaugural de estas jornadas, que es Federico Mayor Zaragoza, al que no voy a presentar. No voy a presentar porque me parece una osadía, por mi parte, con bastantes tintes de estupidez. Federico es un hombre de un prestigio tal en todos los ámbitos como para que presentarle intentando contar lo que ha hecho siempre te deje corto y te deje en ridículo, pero si encima estamos en un foro de educación, eso trasciende la estratosfera. Y por lo tanto, Federico sé que me va a perdonar, pero no voy a entrar ni un segundo a decir quién es Federico Mayor Zaragoza. Solamente le voy a dar las gracias. Le voy a dar las gracias porque se las doy constantemente. Federico siempre está ahí, siempre a nuestra llamada ha atendido la propuesta que le habíamos hecho de forma inmediata. Ha estado ya en este foro hace unos años. Yo todavía recuerdo que él nos habló por primera vez seguramente del cambio de era, del cambio de época, y estoy hablando de hace muy poquitos años. Y aquello fue casi una primicia, es decir, bueno, qué cosa, qué imaginación tienen los que saben. Bueno, pues ya estamos viendo en el transcurso de toda la jornada y lo que queda, que aquella imaginación no era imaginación, sino eran conocimientos y anticipación. Y eso tiene un valor enorme para nosotros, para todos. Por eso, en un momento en el que estamos oyendo aquí todo tipo de intervenciones en relación con las nuevas tecnologías, en la que yo creo que ese mundo que se nos augura a corto plazo, en muchos casos es mucho más desconocido. No sé si gracias a Dios o por desgracia de lo que pueden decirnos. Se oyen muchas cosas por fuera de aquí, de si vamos a tenernos que ir a vivir a Júpiter, por lo visto. Pero en cualquier caso, creo que es muy importante escuchar, oír, ver, tener los pies en el suelo y cumplir esa labor que siempre acabamos pidiéndoos. En ese sentido, tenemos la gran suerte de una persona como Federico Mayor, que es el conocimiento, la sensatez y el sentido común. Y eso nos va a permitir tener la oportunidad de escuchar cuál es su visión, en la que estoy seguro que la persona va a ser la clave y que es una visión que nos va a servir muchísimo para orientarnos en el camino que tenemos. Es un gran Sherpa, es un guía extraordinario y muchísimo más en el campo de la educación. Así que, Federico, muchísimas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo les quiero decir que estoy siempre encantado de dirigirme a audiencia como esta, porque creo, y lo digo con toda sinceridad desde el principio, sé que los que tienen las soluciones hoy son los que llevan durante muchos años dedicados a la profesión más formidable, la más difícil, la más compensadora, que es la de la docencia. Por tanto, ustedes tienen la solución, porque es de la experiencia de las personas que están día y noche pensando en cómo cumplir mejor su misión trascendental. Por eso me extraña tanto que no se les consulte habitualmente, que no se consulte también a las personas mayores. A las personas mayores hoy tenemos la suerte, ya saben que la mujer española es la más longeva de la humanidad actual, y no se les consulta. Es todo un magnífico tesoro inexplorado. A las personas mayores, cada una con su experiencia, cada una de ellas ha inventado su vida. Cada ser humano único es capaz de crear, es capaz de inventar, es capaz de hacer el diseño de su propia vida. Y sin embargo, después nosotros resulta que nos fiamos de los informes PISA o de los informes no sé cuántos. Cuando, vuelvo a decir, las soluciones están normalmente en aquellas personas que durante años y años han estado pensando en el gran problema
de la educación. Y no solo me estoy refiriendo, lo verán ustedes, voy a hacer algo muy rápido porque vuelvo a repetir, yo estoy absolutamente convencido que quienes tienen las soluciones son los que hacen de esta misión. Es mucho más que un empleo, un trabajo, es una auténtica misión el que es dedicarse a modular, a regular, a ayudar, a facilitar esta formación de los seres humanos. Los seres humanos, los ojos del universo, los únicos seres vivos que son capaces de reflexionar, de imaginar, de anticiparse. ¡Qué maravilla! Podemos anticiparnos, podemos prever y por tanto podemos prevenir. Podemos, que es muy importante, yo siempre recuerdo cuando te dicen, no, esto no es posible hoy, puede ser posible mañana. Tantos imposibles ayer son hoy gozosa realidad. Yo recuerdo siempre que a un familiar mío de Tortosa que me decía, fill meu, això no té remei, hijo mío, eso no tiene remedio. Yo le decía, no tiene remedio ahora, pero lo puede tener mañana. Y también recuerdo aquella escaladora española que decía, lo hemos conseguido porque no sabíamos que era imposible. Por tanto, que nadie piense que no es posible. Vuelvo a repetirlo, los imposibles hoy pueden ser posibles mañana. Y a este respecto, en un momento en que además hoy necesitamos más que nunca una serie de liderazgos mundiales, porque la Tierra se ha hecho redonda y tenemos hoy una conciencia global y nos hemos hecho, sin darnos cuenta, ciudadanos del mundo. Y los problemas del mundo necesitan soluciones a escala global. Recuerdo cuando un gran presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, dijo en el año 1963, poco antes de que lo mataran, quizá fue por eso, dijo, la paz me dicen que es imposible, yo voy a demostrar que es factible. Me dicen que el desarme no podemos hacerlo para asegurar la hegemonía y seguridad. Yo voy a demostrar que el desarme no solo es realizable, sino que es deseable. Y acabó diciendo, porque no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Es decir, que lo que tenemos que hacer es tener diseños para que realmente seamos aquellos que estamos interesados en que todos los seres humanos sean iguales en dignidad. Cuando hablamos de esta sociedad del bienestar, ojo, que la sociedad del bienestar no es más que el 20% de la humanidad en estos momentos. Cuando hablamos del barrio próspero, de la aldea global, todo eso no es más que el 18 al 20% de la humanidad. Y el otro 80%. El otro 80%, en un gradiente progresivo de precariedades, vive en una situación absolutamente intolerable. Y esto tenemos que saberlo y tenemos que, por tanto, que decir, no, cuando hoy hablamos de sociedad, cuando hablamos de humanidad, nos tenemos que referir al conjunto, no solo a esta privilegiada que tiene que comer, que tiene incluso a veces en exceso, es la sociedad del tener. Y a nosotros la que nos interesa es la sociedad del ser. Y ser todos iguales en dignidad. Miren, es algo que yo considero que hoy sí que tenemos que poner muy claramente de manifiesto. Estamos en un momento histórico, es decir, que esta conferencia y este encuentro se celebra en un momento en que en muy pocos años hemos pasado de una era de la humanidad en que la humanidad no influía directamente en las condiciones de habitabilidad de la Tierra al antropoceno. Es decir, ahora ya no hay duda, lo seguirán negando, claro está, los republicanos de los Estados Unidos y todos aquellos que siguen pensando que lo que hay que hacer es nosotros, unos cuantos, vivir bien y que los demás ya lo veremos y además ya se arreglarán. No, el legado que tenemos que dejar a las generaciones venideras es nuestra gran responsabilidad, nuestra primera responsabilidad. Nunca olvidaré cuando el presidente Nelson Mandela decía en Pretoria un día, en una entrevista que manteníamos, decía, la primera responsabilidad, el compromiso supremo, decía, de cada generación es la siguiente.
Nosotros no podemos en estos momentos. Se está fundiendo el Ártico, que se funda, está subiendo la temperatura, ya se arreglarán. ¿Se arreglarán quién? Nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero es que realmente sería una irresponsabilidad tan grande, sería tan terrible que nosotros no hiciésemos frente por interés de una minoría, vuelvo a repetir, no llega al 20% de la humanidad, una situación que no debe en estos momentos proyectarse como está ahora, sino que debe sufrir cambios radicales. Decimos, es que hay que ver los inmigrantes que se mueren de hambre. Yo hace muchos años, desde que estaba en la UNESCO director general, y por eso no firmé los objetivos del milenio, porque me parecía absurdo que una sociedad que en estos momentos gasta 3.000 millones de dólares al día en armas y gastos militares, 3.000 millones de dólares al día, nos dijeran que no había dinero para hacer un fondo para la alimentación mundial de 60.000 millones de dólares, que era nuestra propuesta. No hay dinero, pero si gastamos 3.000 millones al día en armas, que además son armas de guerras pretéritas, armas que no hemos utilizado para nada, por fortuna, ni vamos a utilizar. Y sin embargo, resulta que tenemos que estar por asegurar la seguridad de algunos seres humanos, los más privilegiados, tenemos que estar gastando estas cantidades. ¿Cuántas personas se mueren al día? Según la FAO, como mínimo 20.000. 20.000, esto es un genocidio diario, y nosotros mirando para otro lado. De estos 20.000, por cierto, la mayoría son niños y niñas de 1 a 5 años de edad. Esto es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber, por tanto, que estamos en el antropoceno, es decir, que ya nuestras actividades influyen decisivamente en la habitabilidad de la Tierra, en la bondad o no, en la calidad o no del medio ambiente, del agua, del suelo, de los mares. Los mares son los grandes pulmones de la Tierra. Como saben, los océanos ocupan el 70% de la piel del planeta. Y sin embargo, nosotros estamos no solo emitiendo demasiados gases con efecto invernadero, sino que además estamos haciendo que la recaptura vaya disminuyendo. ¿Y por qué? Pues porque toleramos que los petroleros laven los fondos de sus tanques del cracking en medio del océano, se forma una monocapa que asfixia al fitoplancton, etcétera, etcétera. Y todo eso no lo tenemos en cuenta. Nosotros a lo nuestro, nosotros a tener, nosotros unos cuantos, y los demás, pues los demás ya lo ven, intentan llegar a nuestras costas. Se está convirtiendo, desgraciadamente, el mar Mediterráneo en un mar ensangrentado, un mar de deshonor total. ¿Por qué? Pues porque no vienen aquí y dicen, hombre, vamos a dar un garbeo por Europa. No. Vienen porque, créanme, lo digo porque lo he visto, estas personas no pueden morir en esta extrema pobreza a la que le estamos sometiendo. Y hubo un gran diseño. Este gran diseño fue del presidente Roosevelt en el año 1944. Es un gran diseño del futuro. Y dijo, tenemos que tener, lo primero, solidaridad, lo primero, la mano tendida, lo primero, vamos a ayudar a los vencidos. Y se hizo el Plan Marshall. Y se dijo, y la palabra clave del futuro es to share, es compartir. A partir de ahora vamos a compartir lo que tenemos con los demás. Y este era un plan que sí que hubiera podido. Vamos a tener unas Naciones Unidas en las que estemos todos. Todos estaremos a partir de ahora en estas Naciones Unidas para hacer frente a los problemas globales. Y pasó lo mismo que había pasado, no me canso de repetirlo, en la guerra del 14 al 18. Lo mismo, pasó lo mismo, y es que el Partido Republicano de los Estados Unidos en el año 19 impidió que la Sociedad de Naciones, creada por el presidente Wilson de los Estados Unidos, no tuviera como miembro a los Estados Unidos de Norteamérica. Estas son las cosas que hay que enseñar para que sepamos dónde están las raíces de la situación actual y para que digamos, no, nosotros tenemos en estos momentos que repartir, tenemos que compartir, tenemos que comprometernos, tenemos que cooperar, es decir, trabajar juntos. Estas tres compartir, cooperar, comprometerse. Esto es lo que tenemos que hacer para que cambie la sociedad y para que dejemos un legado a las generaciones venideras
que merezca la pena. Vivimos, por tanto, un momento fantástico, un momento fascinante. Y vivimos este momento fascinante porque después de lo que les acabo de decir, de que tenemos una habitabilidad de la Tierra que se está deteriorando, que tenemos que tener un cambio social total, para que la vida de todos sea una vida digna, y puede serlo porque tenemos un progreso científico extraordinario que nos lo permite asegurar así, no para unos cuantos, sino para todos. Pero si solo les dijera estos aspectos negativos, me dirían, bueno, sí, ¿y cómo? Por primera vez en la historia, y por eso les digo que vivimos momentos fascinantes, por primera vez en la historia, los seres humanos pueden expresarse. Ustedes piensen solo en mi juventud, hace unos cuantos años, 30, 40, 50 años. No sabíamos nada de lo que pasaba más allá de unos 50 kilómetros cuadrados. La gente nacía, vivía y moría en unos espacios muy limitados, tanto intelectual como territorialmente. Y estas personas no sabían nada, eran obedientes, eran silenciosas, eran temerosas. La gente tenía miedo, ¿verdad? Porque de momento llegaban allí en nombre de... Y se iban a la guerra y daban su vida por causas que ni compartían ni conocían. Esta es hasta hace muy poco. Y la mujer no pintaba nada, nada absolutamente, nada. Y cuando por razones dinásticas, normalmente, llegaba de manera siempre fugaz y anecdótica al poder, ejercía este poder de acuerdo con lo que había visto. Nunca había visto más que a hombres mandando. Y por tanto la mujer era mimética. Era otra de las cosas que siempre subrayaba el presidente Mandela. Decía, ¿cómo íbamos a pedir que una mujer mandara con las virtudes que son inherentes a la mujer y que son las que hoy necesitamos? Él decía, cuando tengamos como mínimo un 30% de mujeres en la toma de decisiones, el mundo cambiará. ¿Por qué? Porque ya no se fiará del músculo, sino que por primera vez tendremos unos seres humanos que aplazan siempre el uso de la violencia. Estamos acostumbrados, siempre, cerremos los ojos y pensemos en la historia, siempre hemos tenido un valor absoluto, un poder absoluto masculino. Toda la vida un poder absoluto masculino. Siempre han mandado unos cuantos y el resto obedecer. El resto de los hombres y todas las mujeres. Todos obedecer. Y todo eso ha cambiado súbitamente. ¿Por qué? Pues porque no podíamos hablar. Teníamos que estar callados porque ¿cómo íbamos a expresarnos? ¿Cómo íbamos a participar? Incluso en los sistemas democráticos, incluso el que tenemos ahora, son sistemas en los que de vez en cuando nos cuentan, pero después no contamos. Es decir, que democracia es ser tenido en cuenta permanentemente por el poder. Y sin embargo, ya digo, siempre se ha basado la democracia, y siempre vale más democracia que no democracia, pero es una democracia que nos cuenta, pero después no contamos como ciudadanos. Y todo eso, como les decía, hace unos 20 y tantos años cambió. ¿Por qué cambió? Pues porque el tiempo del silencio había concluido. Ya podíamos, ya no digo ser escuchados, que eso depende de la voluntad del que tiene que escucharnos, pero al menos ya nos oían. Al menos ya en estos momentos nos tienen que oír. ¿Por qué? Pues porque podemos expresarnos. La tecnología digital ha sido la que nos ha emancipado a la humanidad y nos da la posibilidad progresivamente de expresarnos. Tenemos que procurar que llegue a todos, como se ha dicho en la intervención anterior. Pero tenemos que ser conscientes de que hoy ya no tenemos por qué callarnos, que hoy ya no estamos solos, hoy ya no somos ciudadanos de este pequeño territorio en el que nacíamos, vivíamos y moríamos. Ahora ya somos ciudadanos del mundo y tenemos esta responsabilidad de enfrentarnos a los problemas globales. Pero sobre todo, aparte de que somos ciudadanos del mundo, que tenemos la tecnología digital, que podemos ya expresarnos, lo más importante, la mujer. La mujer, en muy pocos años, ha pasado de tener solo una influencia a escala mundial de un 5%, es decir, el 95% de lo que se hacía en el mundo era responsabilidad siempre de los hombres, en estos momentos ya estamos en un 16 a un 18%. Es decir, que en 15 o 20 años realmente la humanidad puede decir, ahora sí, ahora ya somos la humanidad consciente, libre, la que toma estas decisiones, que son las que comprenden
estos cambios radicales. Durante siglos no era posible. Ahora ya lo es. Por tanto, educación. Me han dicho que hablara de educación en valores. Lo primero es educación para qué, y aquí es donde está el gran disentimiento con muchos de los programas educativos actuales. Lo primero es educación para qué. ¿Para qué educamos? Educamos para formar, y utilizo la definición que da la UNESCO, que está además hecha en un momento de gran tensión humana, decía Ilya Prigozhin, que solo cuando hay esta tensión humana grande es cuando se es creador, se es imaginativo. La imaginación es lo mejor que tiene la filosofía. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es, ¿para qué? Pues para que sean seres libres y responsables. Miren qué definición más sencilla da la UNESCO en su artículo primero. Educado es el que es libre, es el que tiene las alas libres de toda adherencia para volar en el espacio infinito del espíritu. Cada ser humano está incardinado en unas estructuras biológicas, temporales, dura unos años, más, menos, putrescibles, pero sin embargo tiene esta facultad fantástica, inverosímil. La vida es inverosímil, también lo puede ser la muerte. La vida es inverosímil y tiene esta facultad de poder volar en el espacio infinito del espíritu, pero para eso tiene que tener las alas libres, y las tenemos llenas de adherencias de todo tipo, de condicionamientos. Por tanto, libres y responsables. Ahora, hace un siglo que falleció uno de los grandes pedagogos, que también sería a los que tendríamos de vez en cuando que leer en lugar de estos informes PISA de una organización económica. El personaje al que me refiero era don Francisco Giner de los Ríos. Y don Francisco Giner de los Ríos decía, educación es dirigir la propia vida. Miren ustedes, qué definición más perfecta. ¿Y cuál es la pedagogía que tenemos que aplicar para que cada ser humano sea capaz de dirigir su propia vida? Unamuno, don Miguel de Unamuno decía, no hay más pedagogía que el amor. Es eso, lo que tenemos que hacer es pasar estos sentimientos de relación de los seres humanos para el viaje hacia sí mismo y para la relación con el entorno, y desde luego, en primer lugar, con el entorno familiar. Por tanto, tenemos que tener muy claro que lo que tenemos que hacer es que todos, progresivamente, seamos libres y responsables, que no seamos personas uniformizadas, que no nos vayan pasando un pensamiento único, que vayamos huyendo. Ustedes lo han visto ayer mismo, esta tragedia de estas concentraciones humanas, donde predomina el fanatismo, donde predomina el miedo. Los seres humanos no solo hemos sido silenciosos, hemos sido obedientes, hemos sido temerosos. Y fíjense ustedes que es muy importante que el primer párrafo, también insisto yo en ello con frecuencia, el primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Claro, es que hemos estado siempre viviendo con el miedo y pensando además que incluso que el Dios, que tiene que ser un Dios forzosamente misericordioso, que tiene que ser un Dios fantástico, que está muy por encima, si es que está muy por encima de nuestra propia capacidad de imaginación y de percepción, no puede convertirse en un inquisidor. Yo cuando he visto hace unos días delante del Muro de las Lamentaciones todas estas cuestiones de fanatismo, de dogmatismo, todo esto es lo que es contrario precisamente a esta libertad y a esta responsabilidad. Lo que interesa finalmente, ¿qué es? Pues que pasemos de una vez de ser súbditos a ciudadanos. Hemos sido súbditos, hemos sido obedientes, hemos sido unos ciudadanos que hemos sido temerosos, que no hemos podido expresarnos. Ahora ya no. Ahora ya tenemos esta capacidad. Y que nadie diga, por cierto, cuando se habla, por ejemplo, de formación en valores, que nadie diga, no, es que, claro, no sabemos qué informarnos, vamos a ver estos informes de última hora. ¡Ojo! Miren, les voy a pasar muy rápidamente solo para que les quede algo en la memoria. La Constitución de la UNESCO. Es una maravilla. Es una maravilla por eso, porque está hecho en un momento de gran
tensión humana, una capacidad creadora extraordinaria. Y es la que nos dice, la humanidad tiene que guiarse por principios democráticos, justicia, libertad, igualdad y solidaridad. Y añade, solidaridad intelectual y moral. Solidaridad intelectual, es que esto es muy importante. Solidaridad intelectual, es decir, no vamos a compartir solo bienes materiales, que también, desde luego, pero vamos a compartir nuestra experiencia, vamos a intercambiar nuestros conocimientos. Todo eso es lo que nos dice esta excelente, ya les he dicho cuál es la definición que da de educación. Pero después, 3 años después, en el año 48, tenemos la Declaración Universal. Yo lo que no sé es por qué, cuando hablamos de educación para qué, en lugar de referirnos a todos estos informes interesados, no nos referimos al artículo 26. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia. Creo que es muy importante, y después, muy importante también, el manifiesto sobre la violencia. Aquí estamos hablando siempre de la violencia, como si fuera algo genético. Ojo, que nos están, y aquí sí que se lo digo con conocimiento, porque lo que yo soy en realidad es un biólogo molecular. Ojo, porque nos están diciendo que esto es genético, como si todo fuera fatalmente y los comportamientos obedecieran a nuestra carga genética. No. Declaración del año 1989 sobre la violencia. Y dice, es científicamente incorrecto manifestar que la violencia es una especie de transmisión o de proclividad genética. Después, en el año 1989, la Convención Mundial de los Derechos del Niño, los digo porque son ya los derechos del niño. A los que dan clases, sobre todo en los primeros años, deben leerse. Esto porque en esta convención se habla exactamente también de los niños que pueden tener especificidades, especialidades, discapacidades, minusvalías o plurivalías. Es decir, que tienen condiciones específicas. Está todo aquí recogido y además está recogido pensando en la experiencia de muchos, de muchísimos pedagogos de todo el mundo, sociólogos, filósofos. Miren, en el mes de septiembre del año 1933 se reunió en Montreal a un enorme grupo de profesores de todos los niveles, de psicólogos, de politólogos también. ¿Y qué es lo que hicieron? Plan Mundial de Acción para la Educación en Derechos Humanos y Democracia. Pues yo creo que vale la pena que se sepa ver qué es lo que nos dicen. Y nos dicen eso, nos dicen que lo importante es que los niños se eduquen en virtud de este contexto de derechos humanos y de respeto a sus condiciones fundamentales, exclusivas y distintivas. Cada ser humano tiene estas facultades distintivas, empezando por la capacidad de crear, de inventar, de imaginar su propio destino. Después, la Declaración y Programa de Acción de Viena, año 1993. Esta fue la recopilación de los derechos humanos. Por cierto, aquí no solo están los derechos de la mujer, de las comunidades originarias, indígenas, los derechos de los discapacitados, los derechos humanos y su mejor forma de aprendizaje. Vale la pena también tenerlo en cuenta. Declaración sobre el papel de la religión en la promoción de una educación adecuada. Es una reunión de las 17 culturas religiosas más importantes del mundo, al máximo nivel, el Dalai Lama, cardenales, el gran mufti, el gran rabino. Lo digo porque conviene saber, bueno, ¿dónde estamos? ¿Para qué vamos a educar? ¿Para hacer a seres humanos libres y responsables? Pues enterémonos de lo que nos han dicho, que después nos ponen a la religión a veces como un condicionante. En lugar de ser algo que libera, nos lo ponen como un condicionante y como algo que nos limita o que nos hace actuar en virtud del temor a los infiernos o a castigos eternos, fíjense ustedes, nada menos. Bueno, después, la Declaración sobre la Tolerancia es uno de los documentos, a mi modo de ver, más importantes que hay, porque nos dice, estos ciudadanos del mundo, ¿cómo tienen que comportarse cada día? ¿Cuál es el comportamiento de cada día de estos seres humanos? Después,
declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales en relación a las venideras. Hoy, los que explicamos, los que educamos en un contexto del antropoceno, tenemos que saber cuál es nuestra responsabilidad, el legado que tenemos que transmitir a las generaciones venideras. No podemos mirar a los ojos de nuestros hijos o de nuestros nietos y decirles, bueno, ya os arreglaréis. No, tenemos lo que ha dicho el presidente Obama. Por cierto, él y el Papa Francisco forman un buen tándem, y lo que han dicho ambos recientemente, el presidente Obama ha dicho, esta es la primera generación que hace frente a los desafíos del antropoceno y la última que puede solucionarlo. Fíjense ustedes qué responsabilidad nos da. Cuando decimos educación para qué, esta es una responsabilidad enorme. Y el Papa ha dicho, en estos momentos, ocuparse del medio ambiente y de esta habitabilidad del mañana no es una materia que podamos aplazar, es inaplazable, es ahora. No es algo que podamos decir, ya lo veremos, haremos más diagnósticos, haremos más informes. Les puedo a ustedes asegurar que los diagnósticos en estos momentos ya nos sobran. Tenemos diagnósticos a manta. Lo que nos hacen falta son tratamientos a tiempo, porque mañana puede ser tarde. Yo, como patólogo molecular, ya saben que puse en marcha el plan de prevención de la subnormalidad infantil, lo que se llama las pruebas del talón, hace muchos años. Yo lo que sabía era que tenía que actuar antes de 10 o 12 días, porque si no, el daño neuronal era irreversible. Es decir, que no me vengan con más diagnósticos. Este es el diagnóstico perfecto. ¿El diagnóstico perfecto cuál es? Es la autopsia. Pero se llega tarde. O sea, que no me vengan siempre con diagnósticos perfectos. Estamos cansados de diagnósticos. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar. Y les vuelvo a decir, miren, declaración y programa de acción sobre una cultura de paz. Esto logramos hacerlo desde la UNESCO, es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues ya fue en el año 99, casi en el año 2000, es decir, hace 15 años que esto ya está disponible, y nos dice medidas para promover una cultura de paz por medio de la educación, y nos pone hasta 10 medidas adecuadas para ello. Y después un documento que yo recomiendo a todo el mundo, que es excelente, la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra del año 2000, es que son de estos documentos que uno dice, es que son casi perfectos como orientación y como guía. Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en la cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común, etcétera, etcétera. Y después los objetivos del milenio. Y aquí en Europa, esta Europa, que es una pena, porque fíjense, en el año 2000 hizo una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que es realmente casi perfecta. Es muy difícil decir que algo es perfecto. Bueno, pues esto es magnífico. Y empieza diciendo, artículo primero, la dignidad humana. Artículo segundo, el derecho a la vida. El derecho a la integridad de la persona. Créanme que es precioso. Bueno, pues resulta que en lugar de leer esto y de seguir esto, en el año 2003 hicimos una unión monetaria. Y se acabó la unión ética, y se acabó la unión política, y se acabó la unión económica. Incluso que hubiéramos hecho una federación fiscal, algo. Lo único que supimos hacer es una unión monetaria, y así nos está yendo, ¿verdad? Ya ven ustedes que no es precisamente ejemplar lo que en estos momentos estamos siendo capaces de hacer en la Unión Europea a este respecto. El Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos. Esto es algo que también fue en el año 2005 en que se hizo, etcétera, etcétera. No les quiero cansar más. Lo que sí que les quiero decir es únicamente esto. La filosofía, una escuela de libertad, porque como ahora hay muchos que piensan que lo que tenemos que hacer es aprender mucho inglés y poca filosofía, nada. Filosofía, se lo digo también yo como biólogo molecular,
A mí me ha ido muy bien tener un magnífico profesor de filosofía cuando yo tenía 10, 15 años, que se llamaba Francesc Gomà. Me ha ido muy bien porque me explicó a Leibniz, me explicó a Heráclito. Estos son los que habían ya sido capaces, con esta capacidad distintiva de la especie humana, de cifrar los grandes pilares de la biología molecular y de la evolución humana. Queridos amigos, ¿educación para qué? Después, ¿educación qué? ¿Qué es lo que hay que enseñar en esta educación? Acabo de decirles que, sobre todo, tenemos que procurar enseñar de tal manera que el comportamiento humano sea compatible con no llegar demasiado tarde. Es decir, que estos hechos potencialmente irreversibles no tengan lugar. Que actuemos rápidamente, cuando tengamos que actuar rápidamente, que no vayamos demorando las cosas con disculpas. Llegan momentos en que no tiene excusa. Son los ojos de nuestros descendientes los que nos están, incluso de los no nacidos, ya nos están mirando y diciendo, a ver qué vais a hacer. Cuando yo tenía, era el año 40, debía tener unos 16 años, leí por primera vez a Albert Camus, y también lo he repetido muchas veces. Al final de uno de sus libros decía algo terrible. Decía, les desprecio porque pudiendo tanto no se han atrevido. Lo digo para que sepan ahora que nosotros también tenemos que pensar en que nuestros descendientes de momento pueden decir, si realmente las cosas fueran mal, podrían decir, les despreciamos porque pudiendo no se atrevieron. ¿Y educación para qué? ¿Educación qué? ¿Educación quién? No voy ahora yo a entrar en esto. La familia es fundamental. Los maestros, desde luego, pero la sociedad, sobre todo los medios de comunicación. Yo quisiera que de esta reunión quizás saliera un llamado, un llamamiento a los medios de comunicación diciéndoles, nos tienen ustedes que ayudar para que todo el mundo se dé cuenta de que lo fundamental para el futuro es la educación y que además no tengan el sesgo de solo darnos las propuestas, como antes les decía, de instituciones que no están habilitadas precisamente en la educación, sino en otros aspectos de la vida. Creo que es muy importante. Ustedes miren hoy cualquier periódico de los que tenemos, las páginas que dedica, por ejemplo, al deporte. Que conste que me gusta el fútbol. Que conste que hace muchos años yo ya iba a ver a Basora Escolar Martín César y Bravo cuando vivía en Barcelona. Que conste que me gusta, pero oye, ya está bien. Es que no puede ser que tenemos fútbol todos los días y después páginas y páginas enteras. Que haya una compensación, que nos demos cuenta que también se valora lo que representa, porque es fundamental para el futuro, la educación. Después, de educación, ¿quién? Educación a quién. Y aquí también, no se lo voy a decir porque ya sé que lo van a tratar y que además esto ya lo conocen todos, tiene que ser una educación que incluya todos los seres humanos iguales en dignidad. Por tanto, que nadie me venga diciendo, no, es que estos, todos los seres humanos iguales en dignidad, que tienen unas especialidades, unas especificidades, hay que tenerlas en cuenta, pero pensar que todos son seres humanos y que todos tienen igual dignidad. ¿Y educación cuándo? Pues durante toda la vida. El programa de la UNESCO del año 1990 precisamente ponía al día la situación anterior y decía educación para todos, a lo largo de toda la vida. Nadie puede decir, no, es que ha perdido el tren, como era pobre y vivía en este pueblecito no ha podido. Toda la vida, hasta que uno se va, tiene que tener la posibilidad de estar aprendiendo y a partir de determinado momento de su vida es aprender y enseñar, pero durante toda la vida. ¿Cuándo? Toda la vida. ¿Cómo? Y aquí sí, la conferencia que he escuchado antes nos da cómo. Hay cómo nuevos, hay maneras de proceder nuevas que hay que tener en cuenta. Hay que tener muy en cuenta, porque ya les digo, no tenemos que olvidar el agradecimiento que debemos a unas tecnologías que han permitido romper el silencio, este silencio de siglos y siglos.
le voy a terminar porque me han dicho que lo hiciera de tal manera que diera tiempo a preguntas para antes de hacernos una foto. Los demás aspectos creo que ustedes se lo saben bien. Les recomiendo estos documentos que he leído y me ha gustado mucho lo que en una diapositiva antes se decía: make things happen. Que cada uno de nosotros creamos que podemos no solo hacer nosotros que las cosas sucedan, sino que podemos transmitir a nuestros alumnos y a las personas a las que contribuimos a educar. Es un proceso muy complejo, pero nuestra contribución es importante a que sucedan estas cosas. Y estas cosas que tienen que suceder es que cada ser humano se dé cuenta de que él está preparado para este viaje personal durante una vida y después lo sabemos, pero que está preparado y que va libre de equipaje, que no lleva una serie de pesos, de lastres que le graban. Una frase que a mí me encantó siempre de José Luis San Pedro es cuando dice, refiriéndose en su mensaje a los jóvenes, les dice: sobre todo, no renunciéis nunca a una aventura que es esencial en la vida. Es el viaje hacia vosotros mismos. A veces hacemos tantos viajes, y no nos damos cuenta de que el viaje esencial es hacia nosotros mismos. Y voy a acabar porque hay un poeta que también se lo recomiendo, que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha ayudado mucho en muchas de mis reflexiones, que es José Ángel Valente. Y tiene este poema, que también yo he repetido muchas veces, que se llama Escribo desde un naufragio. Escribo sobre el tiempo presente. Escribo sobre la latitud del dolor. Escribo desde la noche, desde los niños infinitamente muertos, etc. Pero añade: pero escribo también desde la vida. Escribo desde la voz que a partir de ahora vamos a alzar. En el año 2001 escribí este poema con el que voy a terminar. Educar es descubrir, redescubrir, inventar cada mañana. Es sentirse pobre de otros. Es dar la mano con mayor largueza cada día. Prestar oído, ceder espacio, dar cabida. Es saber que nada cambia nunca en aguas tranquilas. Que nada se imagina sin tensión humana y sin audacia. Es sobre todo saber que solo debe haber... Es que tengo una letra tremenda. Pues mire, pues es bonito, no lo podía leer, pero ahora me lo invento, no, lo leo. Es así, dice: es sobre todo saber que solo debe haber un olvido, el de sí mismo. Muchas gracias. Qué mala letra, ¿no? Qué mala letra. Muchas gracias, Federico, como siempre, un inmenso placer y mucho trabajo de reflexión. Nos pones muchas tareas, pero vamos a intentar contestar algunas de las preguntas que tenemos en el tiempo que tenemos. Ahí la tiene, señor Mazaragoza, su conferencia. Esto es una lección de humanidad. En nuestra profesión en muchas ocasiones se nos ignora, pero tenemos una gran tarea: educar en valores a todos y no solo unos cuantos. Me gusta mucho el final. O sea, el final, después de la pregunta viene la respuesta. Y es esta: es que tenemos que educar a todos. Educación para todos, porque todo ser humano es capaz de crear. Lo que pasa es que muchas veces no le damos la oportunidad de hacerlo. Todos son capaces de inventar su futuro. Y por eso me gusta mucho este. Bueno, ya no está. Que ponía a todos. Porque a todos es a los que nosotros tenemos que educar en estos valores. Y estos valores son tan pocos. Son tan pocos. No solo unos cuantos, ahí lo tienes. Esto, a todos, no solo unos cuantos. Y ya le digo, estos valores en
la Constitución de la UNESCO figuran, fíjense, figura la justicia, este es el primero. Segundo, la libertad. Tercero, la igualdad. Cuarto, la solidaridad. Realmente vale la pena educar en valores y dar a cada ser humano esta capacidad de decidir por sí mismo. Bueno, hablando de tecnologías, es que está aquí también, Federico. Lo tenemos aquí. Esto es sorprendente. Es que es fantástico. Sí, una cosa. Es que esto no sé dónde vamos a parar, es que aparece por todos sitios. ¿Se dan cuenta, Yogi? Es que, claro, ya es por mi edad, ¿no? Es por mi edad. Pues aquí lo tienes, desde su experiencia como ministro, el resto de su trayectoria, como el sistema educativo español. Vamos a mejor, a peor parece difícil. Esto es una opinión que está ahí. Pues yo no estoy de acuerdo en esto. A mí cuando me dicen que el sistema educativo español es muy malo y a continuación te dicen porque no sabemos manejar no sé qué, no sabemos tener no sé cuánto, no. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros estamos ahora, no sé por qué, nos ponen siempre que tenemos que educar como en Finlandia. Nosotros tenemos que educar en virtud de los criterios mundiales, de los criterios globales que los pedagogos de todo el mundo, teniendo en cuenta los chinos, los indios, han sido capaces de elaborar y que confluyen diciéndonos cuáles son estos valores que tenemos que transmitir. Esto es educación. Lo demás es que es muy importante que lo tengamos en cuenta. El otro día oía una autoridad educativa actual diciendo que hasta los niños se tienen que educar en virtud de los requisitos y de las necesidades empresariales actuales. ¿Cómo? ¿Cómo? Los niños. Pero si las necesidades empresariales y productivas cuando ellos tengan 20 años ya serán totalmente distintas. Los niños lo que tienen que tener es un tronco bueno. Y aquí sí, después ya se pueden colocar todas las ramas. En una palabra muy clara, lo dije cuando era ministro y no lo dije con mucho éxito, pero lo vuelvo a repetir ahora y después de haber luchado por eso en la UNESCO durante muchos años. Tenemos que saber siempre distinguir entre lo que es conocimiento, lo que es imaginación, que es fundamental, lo que es información y lo que es informativo de los informativos de los periódicos, que son noticias. Ojo con confundir información con noticia. La noticia es algo que es insólito, que no es habitual y no lo podemos tomar como es que resulta que hay una debacle moral en las escuelas, porque ha habido un profesor que no sé qué. Pero si somos más de 800.000, al menos éramos, más de 800.000 docentes en España, pues es lógico ¿Y cuántos alumnos hay en España? Alrededor de 9 millones. Digo todo eso para que sepamos distinguir perfectamente entre lo que es educación, entre lo que es que está muy bien, que es una, digamos, adquisición de habilidades y destrezas. Es una cualificación profesional, me parece muy bien, pero son dos cosas distintas. La educación de la información, de la formación en habilidades y destrezas y desde luego de aquellas que son de capacitación profesional. Si tenemos un buen tronco, la capacitación profesional entra directamente. Pero que no me digan a mí que a un niño le tenemos ya que estar enseñando qué es lo que quieren las empresas. Además, en este momento estamos viendo que hay algunas empresas que teníamos por ejemplares que no lo son tanto, ¿verdad? O sea que ojo con dejarse confundir. Bueno, yo creo que el tiempo y el programa nos lleva al final. Federico, muchísimas gracias, como siempre. Esperamos seguir contando contigo, aunque ya lo sé y ya te doy las gracias anticipadas. Y a todos ustedes les deseo una muy buena jornada. Muchas gracias. Les quiero decir que para mí trabajar en colaboración con este personaje me encanta. Me encanta porque además está en una de las luchas, a uno de los grandes desafíos que hoy tiene la humanidad. Y yo quiero decirle que estoy absolutamente a tu disposición, estoy también a la suya, pero me encanta que haya personas como Ignacio Calderón. Nada más.